lo que hacen es encarecer el costo de trabajar con empresas privadas. Entonces hay que disminuirlo, hay que bajarlo. Pero permítame poder dar respuesta a las observaciones vertidas el día de hoy por el congresista Mulder. Él da tres razones esenciales en las cuales se debería aprobar la ley. Primero, un tema de ahorro del Estado. Es cierto, todo gasto, todo desembolso de dinero siempre puede generar un ahorro, eso queda claro. Pero acá hay un término que él debería sopesar, que es el costo de oportunidad. Es decir, si ese dinero que yo ahorro, finalmente voy a invertirlo o voy a canalizarlo en un buen sentido, indudablemente que el ahorro tendrá sentido. Pero si no lo hago, finalmente el ahorro se puede convertir en un desperdicio. Y permítame decirlo, y usted no lo ha dicho, congresista Mulder, por intermedio del presidente, el gobierno de Alan García fue el gobierno que gastó 388 millones, yo no sé si en los 5 años, yo creo que gastó más. Acuérdense en la publicidad de Agua para Todos, que salía a cada rato. Agua para todos, agua para todos, agua para todos. ¿No? Y fue el que incrementó en mayor porcentaje el gasto. Lo multiplicó por 3. Me pido una interrupción. A través de la presidencia, congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, y yo siempre me sorprendo por el hecho de que muchas personas creen que porque me mencionan un tema del gobierno de Alan García yo voy a salir y voy a, no sé, a ponerme a bailar o a zapatear. Y yo he criticado muchas cosas durante el gobierno del propio presidente Alan García y he criticado a muchos ministros. Hemos interpelado ministros del gobierno de Alan García también, los apristas. Y yo he señalado que en ese gobierno no se hizo absolutamente nada por reglamentar la ley 28874 y que si se gastó, estuvo muy mal pues que se gastara de esa manera. El tema es que se volvió mucho más notorio con los gobiernos sucesivos porque triplicaron la cifra. Así que ese argumento de que en el gobierno de Alan García se hizo tal cosa, eso no tiene ninguna importancia, estuvo mal. Y no es por eso que se están presentando los proyectos de ley, no tiene nada que ver el que sea tal gobierno o tal otro el que esté gobernando, o que se haga, porque esa es la intención velada de mencionar el gobierno de Alan García, como que esto se está haciendo contra el gobierno actual. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado, que es distinto. Puede continuar, congresista Mundo. Sí, no, según las cifras oficiales, el gobierno que más creció porcentualmente en gasto fue el de Alan García, ojo ahí. Pero bueno, sigamos con el tema. Lástima que se demoró 6 años en poder pensar ese proyecto porque el gobierno de Alan García acabó en el 2011. Luego, el siguiente argumento que él da dice que no se vulneran el derecho a la información, no, porque está hoy en día, y pasa estadística de OCEPTEL, señala que ha crecido enormemente todo el acceso a Internet, ha crecido enormemente todo el acceso a las redes sociales, ha crecido enormemente todo el acceso al WhatsApp. Fíjese, yo acabo de llegar de viaje. He estado acá cerca, a 6 horas de Lima, he estado en el departamento de Junín, en Huancayo, y créanme que el acceso a Internet es un acceso casi limitado, tedioso, en el cual indudablemente si nosotros en Lima sufrimos por poder acceder a Internet, imagínense los que están en provincias. Qué lástima, no está el congresista de Loreto, pero en Loreto Internet llega vía satelital, en Apurímac llega vía satelital, entonces yo le explicaría, yo sé que usted es representante de Lima, pero sería bueno darse una vuelta al interior del país y poder saber cuál es el acceso y cuál es el nivel de acceso y la calidad de acceso que tiene Internet todos los residentes al interior del país. Y como tercer argumento dice, propone alternativas, ¿no? Debido a lo anterior, dice, el uso de celulares, smartphone, permite ya que más de 5 millones de hogares puedan tener acceso a la información. Señor congresista, por intermedio de la presidencia, usted nos está haciendo el harakiri, o sea, está diciendo que usted como miembro de la mesa directiva del Congreso debemos dejar de adquirir los televisores porque de ahora en adelante, con el mismo argumento que usted ha usado de poder entrar a Internet, tendremos que enterarnos de todas las noticias. Entonces, este es un buen proyecto. Le piden una interrupción. Sí, claro, que se lo concedo. Si el congresista del Águila quiere ver el Mundial de Fútbol en su televisor, es problema de él, presidente. El televisor no está para solamente eso, sino también para ver noticias, porque eso es lo que está escondido en su intervención, que me parece ofensiva innecesariamente. Pero lo cierto es que también el congresista del Águila tiene Internet ahí, y ese Internet se lo paga el Estado.
Así que el acceso al Internet que nosotros tenemos no es que vaya a significar que uno vaya a dejar de informarse a través de un medio como el de la televisión. Y en todo caso, presidente, señalar lo siguiente. El Canal 7, o sea, la empresa de televisión peruana estatal, tiene 3.000 estaciones repetidoras. 3.000. Ningún canal privado tiene ese nivel. O sea que también hay que tomar en cuenta que ahí tiene el Estado peruano una manera de llegar también a casi todos los sectores de nuestro país. Gracias, señor presidente. A eso quería llegar, señor congresista Laila, sí. Y le pediría evitar el diálogo, ya que los congresistas tienen que intervenir también en otras comisiones. Está ya a punto de iniciar la comisión de presupuesto. Señor presidente, me parece usted me está cortando el derecho de tiempo de no lo estoy, sino que entrar en estos dimes y diretes. No es entrar, hay que basarnos al proyecto. Yo estoy argumentando, y qué bueno que el señor Mulder haya contestado que efectivamente a eso quería llegar, que no es excluyente. El hecho de usar Internet y poder informarse de Internet no excluye a que tú puedas informarte por un canal adicional, que en este caso puede ser la televisión o los medios escritos. La información no excluye a otra, sino por el contrario. Mientras más canales hayan de información, creo yo que mejor enterado estará el ciudadano. Fíjese, señor presidente, yo lo único que quería era, para poder terminar con este tema, es que nunca es bueno poder tomar una medida extrema dándole una solución extrema. Creo yo que hay que regular, como se dice, el tema de los medios de prensa. Yo saludo la participación en la iniciativa del congresista Mulder, pero sería un error del Congreso hoy en día si tal cual como está por insistencia logramos aprobar este pedido del congresista Mulder. Gracias. Muchas gracias, congresista Edmundo del Águila. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. Se dicen muchas cosas, señor presidente, respecto a esta ley, como por ejemplo que las radios y la televisión en provincia van a ser los más afectados en no poder contratar con el Estado. Y esto en realidad no es cierto, señor presidente. No es verdad que se puedan perjudicar, porque ellos, lo digo por experiencia propia, en ICA no contratan directamente con el Estado, sino a través de los brokers. Y los brokers le pagan lo que les da la gana, señor presidente. No les pagan la tarifa que a ellos les están pagando el Estado para a su vez subcontratar. El control de la prensa, a diferencia de los años 90, lo realizan legalmente en la actualidad, porque los medios de comunicación que el Estado contrata por X campaña publicitaria no entra en ninguna licitación, sino que le dicen quiero poner esta publicidad de tal cosa o esta información, y el medio de comunicación le dice te voy a cobrar tantos miles o millones de soles. Es la verdad. Obviamente que como esas empresas tienen un buen cliente, nunca van a hablar mal de ellos, ni tampoco van a sacar información que les pueda perjudicar. Y aquí tengo la lista, señor presidente, de estas empresas. Por ejemplo, Compañía Peruana de Radiodifusión, América TV, el año 2016, voy a dar cifras redondas, cobró 25 millones de soles. El 2017, 21 millones de soles. A la fecha, va recibiendo 3 millones de soles. Empresa editorial El Comercio, Diario El Comercio, Por el 21, Depor, El Trome. 2016, 9 millones de soles. 2017, 7 millones de soles. 2018, 2 millones de soles. Andina de Radiodifusión, ATV y ATV+, 11 millones, 9 millones en el 2017, 1 millón a lo que va el año 2018. RPP, Radio y TV, Capital, Estudio 92, Oxígeno, Corazón, La Zona, Felicidad. En el 2016 ellos facturaron 23 millones, en el 2017 27 millones, en la actualidad 2 millones de soles. Frecuencia Latina cambió de razón social, obviamente. Ellos, señor presidente, en el 2016 cobraron 2 millones de soles, 2017 363 mil soles, en el 2018
no facturaban nada porque cambiaron de razón social. Moda, Ritmo, Romántica, Planeta y Radiomar. Esta es la empresa Presmart, SAC. 4 millones de soles, 2 millones de soles, 248.000 al 2018. El Grupo La República, señor presidente, que tiene el diario La República, Popular y Libero. En el 2016, 6 millones de soles. 2017, 6 millones de soles. Y en la actualidad, 1.753.000 soles. Panamericana Televisión es la menos afortunada de todos ellos. En el 2016, 531.000 soles. En el 2017, 455.000 soles. En la actualidad, 140.000 soles. Latina, ya que cambió de razón social. En el 2016, 20 millones de soles. En el 2017, 21. 1.944.000 en el 2018. Radio La Caribeña Sociedad Anónima, 6 millones de soles en el 2016, 9 millones de soles en el 2017, 213.000 al 2018. Productora Peruana de Información, 720.000 soles, 432.000 en el 2017 y 65.000 soles en el 2018. Señor presidente, los medios de comunicación, en su participación con nuestra sociedad, tienen el deber constitucional, señor presidente, de pasar información gratuita cuando el Estado así lo requiera. Eso sería apoyar al desarrollo de nuestra patria. No es posible que en países vecinos, me refiero al norte del país, hay una ley que ya no es tan estricta, tan reguladora como sacó la ley el presidente Correa. Pero ahora, señor presidente, todos los medios de comunicación en el Ecuador tienen que pasar alguna publicidad o información que el gobierno les envía, sin que esto, obviamente, se aplique de tal forma en nuestro país, porque aquí sí respetamos la libertad de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Miguel Ángel Elías. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. La observación que hace el Ejecutivo al proyecto hace alusión a un derecho que está establecido en la Constitución del país, que es el derecho a la libertad de información. Todo ciudadano peruano, todos, sin excepción, tenemos derecho a estar bien informados. Y cuando hablamos de todo, señor presidente, no solamente estamos hablando de Lima, no solamente estamos hablando de las capitales de las regiones, estamos hablando de todo el país, incluido las zonas rurales. La propuesta legislativa habla de que vamos a sustituir la comunicación, la información, a través de medios masivos, vamos a sustituirlo por el Internet. Y el congresista Mulder estuvo mencionando varios datos estadísticos respecto a la cobertura de servicio. Nosotros que venimos de la zona rural hemos visto, las personas tienen su celular, por supuesto, ha evolucionado, pero la mayoría utiliza un celular para comunicación telefónica. La carga que uno va a tener para poder tener Internet, no lo va a asumir, no va a pagar, casi nadie tiene esa posibilidad. Y lo acaban de expresar hace unos minutos, yo vengo de Apurímac. En Andahuaylas con las justas entra el Internet, y en Abancay, que es la capital. Vaya a Cotabambas, donde está el proyecto minero Las Bambas. Es prácticamente imposible acceder a la información, hay una restricción muy seria en zonas rurales. Inclusive el congresista Segura manifestó y cuestionaba con justa razón, ¿a cuántas personas realmente llega esta publicidad actual que promueven las diferentes entidades del Estado? A través de los periódicos, medios de comunicación masiva, ¿a cuántas personas? Si con esos medios de comunicación tenemos serias limitaciones para llegar a la población, imagínense si se restringe el canal de comunicación cuando solamente va a ser estrictamente el Internet. Eso es realmente delicado, porque ahí estaríamos atentando al derecho a la información. Hay que evaluar, señor presidente, el costo-oportunidad. Y en el proyecto legislativo, inclusive es taxativo porque menciona en las excepciones, y dice claramente en el artículo 4, que se exceptúa de la provisión en los casos de desastres o emergencias nacionales.
declarados por decreto de urgencia. Habla también de las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales. De acuerdo, cuando hay un desastre natural, evidentemente va a exceptuarse, pero hay un profundo desconocimiento de lo que es política de atención a desastres naturales. La política de atención a desastres naturales se basa en una estrategia que se llama prevención. Tenemos que educar a las familias, a los niños, a los hogares. Por ejemplo, cuando hay las campañas para decir cuáles son las zonas de seguridad, aquí en el Congreso de la República, hay un temblor, hay un terremoto, nosotros tenemos que estar preparados para saber cuáles son las zonas de evacuación. En los colegios, en el último terremoto en México, señor presidente, fallecieron ¿cuántos niños? Porque justamente hubo un problema de desinformación respecto a los lugares de seguridad. Supuestamente eran lugares de seguridad y se requería información. Entonces, si vamos a restringir la comunicación, la información, sobre todo en estos programas de prevención, vamos a poner en riesgo y vamos a exponer más a la población. Ahí viene el tema de costo-oportunidad. De la misma manera, en temas de campañas médicas, se tiene que hacer con la antelación correspondiente, se tiene que difundir la información, se tiene que informar a las familias cuán importantes son las vacunaciones, cuán importante para la lucha contra la desnutrición infantil es la manipulación de los alimentos, la higiene que se tiene que trabajar en los hogares. Podemos invertir millones, señor presidente, en saneamiento básico, pero si en las familias no hacemos prácticas de higiene, que se tiene que educar en nuestra población a través de medios de comunicación, y ahí quería llegar porque en zonas rurales, señor presidente, no es que funciona la televisión, no es que funciona el periódico, funciona la radio. Acá hay varios congresistas que venimos de provincia. La radio es determinante, señor presidente, para llegar a los lugares más recónditos, porque el agricultor que está en chacra, que está trabajando, está con su radio trabajando. Entonces se requiere una información. Sí, con mucho gusto, señor Becerril. Tiene la interrupción, congresista Becerril. Gracias, presidente. Solamente para preguntar rápidamente, ¿cuántos millones ahora, actualmente, y hace años, gasta el Estado en estos medios de comunicación? Se supone, pues, también que, de acuerdo a lo que dice el congresista Richard, ya no debemos tener problemas de anemia, de desnutrición. O sea, a pesar de todo lo que se gasta, entonces, ¿dónde están los resultados de los millones que se gastan? O se me va a decir que la anemia no se incrementó en los últimos años, que la desnutrición crónica no ha aumentado. Entonces, presidente, ellos simplemente son defensas que se hacen, pero que en la práctica, en la realidad, no se condicen con los hechos. Esto, presidente, gracias. Continúe, congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. El gran problema que tenemos en el país es que vivimos de espaldas a la realidad. ¿Cuánta ausencia existe en el Perú de un Estado presente? ¿Cuánta ausencia existe en esas zonas rurales? Acá hay muchos congresistas y por eso soy muy incisivo en eso, porque conocen su contexto de cada una de las regiones, desde la selva a la sierra, donde no se tiene cobertura de servicios. Si no se tiene cobertura de servicios básicos, y voy a hablar nuevamente de Cotabambas porque ahí están las Bambas, por ejemplo, ahí no hay dependencia del Poder Judicial, tienen que trasladarse 8 o 10 horas hasta la ciudad de Abancay para buscar justicia. Imagínense pues el problema que tenemos como país. Entonces es un poco más estructural, y en el tema de información es clave la necesidad de que se pueda llegar a todo sitio. Yo comparto la posición que ha expresado el congresista Edmundo del Águila referente a buscar un punto intermedio. Si bien es cierto, y eso es claro, hay clientelaje político respecto al manejo de la publicidad que emana del Estado, ahí tenemos que regular. Pero ahí tenemos una herramienta que nosotros podríamos abordar. Es el Congreso de la República el encargado de aprobar la Ley de Presupuesto General de la República. En consecuencia, abordemos la partida presupuestal asignada a la publicidad y ahí podemos hacer restricciones. ¿Por qué va a tener la discrecionalidad ese funcionario del Estado, esa autoridad elegida, que sea alcalde, gobernador regional, ministro, Congreso de la República también, y el mismo presidente de la República, para que gaste a diestra y siniestra los dineros del Estado? Ahí es donde podemos poner un candado. Y esa partida presupuestal se podría poner un porcentaje respecto al total del presupuesto.
y habría que manejar indicadores de eficiencia y sobre todo de efectividad de la información. Apoyemos a que la información llegue a la población. Es un derecho de todas las personas. Otro detalle muy importante que han expresado en la mesa es el tema de que sí va a haber la posibilidad de difundir a través de canales estatales, como es el Canal 7 en el caso de la televisión. Pero ¿qué ha significado el Canal 7 durante estos últimos años en las últimas gestiones de gobierno? El Canal 7 no se ha convertido más bien en una dependencia de publicidad de la gestión que está en el gobierno, que puede tener el derecho, pero más bien ahí deberíamos más bien fortalecer ese Canal 7 para que sea un canal de la pluralidad de todos los peruanos. Entonces, con ese antecedente, señor presidente, al final nos va a ayudar más bien a buscar la pluralidad en la información. Requerimos una población bien informada. Y hay un dato también muy importante, así en estadísticas, que también es importante recordar. El congresista Mulder mencionaba varios datos referente a la capacidad de cobertura del servicio del Internet, que por cierto, tengo ciertas discrepancias, pero de 100.000 centros poblados que existen en el país, según Ocitel, solo 42.000 tienen acceso al servicio de Internet. Estamos hablando menos del 50%. O sea, con la propuesta legislativa vamos a restringir al 50% de la población para que acceda a información. Es deber del Congreso de la República garantizar más bien que la información llegue. Busquemos un punto de equilibrio con mucha responsabilidad, presidente, para garantizar que la información llegue para todos y que nos ayude esa información. Es estratégico en el tema de prevención de desastres, es estratégico en políticas públicas de salud, de educación, en campañas médicas. Y un detalle final, señor presidente, para terminar mi intervención. Me han entregado un documento grueso con todo el análisis que han hecho. Saludo esa iniciativa, pero está sesgada porque solo recaba información de los principales medios de comunicación. No se ha hecho un análisis por regiones, que evidentemente requiere tiempo y es complicado. Pero en las regiones hay otro tipo de tratamiento, hay otro tipo de carga respecto a la responsabilidad que tienen diferentes medios de comunicación y cobertura de servicios. Me pide una intervención el congresista Elías. Congresista Elías, tiene la intervención. Muchas gracias, señor presidente. Estamos diciendo de que la gente que vive en el interior del país, en los pueblos más alejados, necesitan informarse mediante la radio. Perfecto. Pero aquí he mencionado y he leído las empresas con las que ha contratado el Estado. Y de todas estas, solamente RPP podría llegar a esos lugares donde menciona el congresista Arce. Y esto es, si es que los lugareños sintonizan RPP, mayormente sintonizan sus radios locales, en la cual le pasan la música folclórica que ellos están acostumbrados a escuchar. Gracias, congresista. Continúe, congresista Arce. Justamente por eso el análisis es muy importante respecto a la información por intermedio suyo al congresista Elías. Requerimos que esta ley permita mejorar la cobertura de servicios de esos medios regionales y no lo restrinja. Y usted ha expresado algo didáctico para nuestra población. Hay mucha gente que le interesa la política, que le interesa las noticias y que puede estar al tanto de la información. Pero también hay un grueso de la población que no le interesa mucho las noticias y que prefiere espacios de esparcimiento como lo que usted ha expresado, música folclórica, por ejemplo. Esas radios tienen mucha cobertura y ese es un canal eficaz para llegar con información sensible, como es el tema de la prevención de desastres. Yo termino mencionando, señor presidente, porque sí, en el estudio mencionan los gastos que se han hecho en 13 regiones. Pero usted sabe, son 24 regiones que tenemos en el país. En consecuencia, considero que es importante que se siga levantando más información. Trabajemos con objetividad, con racionalidad. No busquemos confrontar. Necesitamos un momento de unidad en el país. Yo sé que es un tema muy sensible, que tal vez el exabrupto que tuvo el presidente del Congreso al mencionar que iban a sacar una ley para aquellos medios mermeleros, nos ha dejado mal parados como Congreso de la República, porque las leyes no deben tener nombre propio, no deben estar direccionadas. Pero hay que respetar a los medios de comunicación, es principio básico de la democracia, y más aún con los que discrepan. Y tenemos el derecho como congresistas para denunciar si alguien transgrede y afecta la honra de las personas.
Al revés, nosotros los congresistas muchas veces lanzamos exabruptos y ofendemos honras y por tener inmunidad no nos pueden denunciar. Entonces, hay mecanismos legales en democracia para poder defender nuestro derecho a la honra, pero no busquemos una confrontación con los medios de comunicación. Busquemos más bien una estrategia de alianza para llegar a la población y que esa ausencia del Estado no se acrecente, que esa brecha de ausencia del Estado no sea cada vez más con un proyecto de ley como el que se está proponiendo, señor presidente. En ese marco, la votación desde el bancada del Nuevo Perú va a ser en oposición a la insistencia, porque requerimos mayor debate, seguir discutiendo y buscar un punto de equilibrio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Arce. Tiene el uso de la palabra el congresista Moisés Mamani. Muchas gracias, señor presidente. Colegas congresistas, muchas gracias. Un poco preocupante al escuchar las versiones de los diferentes colegas. Creo que todos venimos de provincia. En verdad, la prensa, más que nada en las regiones de Puno. Hoy día, actualmente, en el departamento de Puno, la región Puno, señor presidente, sufre un friaje. Y actualmente no ha hecho nada. El Estado no ha intervenido. Solamente es pura publicidad y publicidad. Y no solamente publicidad, señor presidente. También hay radios locales que solamente comienzan a atacar y no difunden. Y es verdad, colega Richard Arce, yo vengo de una provincia más olvidada de la región de Puno, la frontera de Bolivia. En la semana de representación que yo voy, señor presidente, es triste y lamentable escuchar que los pobladores de esa zona, señor presidente, por un puente que no sobrepasa más de 200.000 soles, por un puente, señor presidente, que tiene 6 años olvidados. Pero sin embargo, señor presidente, a los medios televisivos y a la prensa estamos pagando más de 1.000 millones. ¿Usted cree que, señor presidente, con esa plata no invertiríamos unas buenas horas para todo el Perú? Yo creo que, señor presidente, este proyecto del colega Mauricio Mulder, quisiera que de una vez entremos en votación. Estamos dilatando mucho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Moisés Mamani. Tiene el uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. La verdad que escucho con mucha preocupación la posición política o partidaria que toman algunos representantes de las bancadas en esta comisión. Más pareciera que en realidad no son sensibles a todos los gastos que se vienen realizando, que ya se han señalado que son 1.886 millones en todos los periodos de los 2 últimos años de Toledo, de Aldelapra, de Humala, PPK, y en el caso de PPK, 570 millones solo por 545 días que estuvo en gestión. O sea, más de 1 millón de soles por día, señor presidente. Sí, congresista. Me pido interrupción, congresista. A través de la presidencia, congresista Arce, tiene usted la interrupción. Gracias, señor presidente. Reitero lo expresado en mi exposición. Por supuesto que tenemos que ser racionales en el gasto y criticar cuando hay gastos excesivos. Pero acá en el Congreso tenemos la capacidad, y lo he expresado. Restringamos esa partida presupuestal destinada a la publicidad. Es el camino más rápido y efectivo que podríamos hacer. Y ahí habrá la posibilidad de poder analizar cuál es el medio de comunicación más directo. Y pongámosle límites al tipo de publicidad que se va a hacer. Nadie va a estar de acuerdo que le hagan tremendos publisherries en páginas completas. Pero si es información sensible, como lo he expresado hace un momento en el tema de salud, educación, prevención de desastres, eso sí requiere información. Gracias, señor Mantilla. Gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Mantilla. Sí, presidente, yo quiero decir que el congresista Segura le pidió una interrupción. Congresista Segura, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Justamente, presidente, de esto se trata la ley, de restringir este exceso de gasto y no que se beneficie a unos cuantos. Entonces, presidente, acá no podemos estar con doble discurso. Aquí se trata del país. Lo han dicho acá los congresistas que están en las regiones. Y mejor aún lo ha dicho Miguel Ángel Elías, que tiene experiencia y tiene expertise en ese asunto y conoce muy bien el tema.
cómo se manejan las publicidades del Estado de todos los estamentos en los medios de comunicación, a través de brokers. Y por favor,